Hola a todos, mi nombre es Alejandro Villarroel y en este video vamos a calcular la tensión superficial de dos sustancias a partir del método del volumen de gota. Esto para la materia de flotación. El método del volumen de gota es un método gráfico y es una técnica relativamente precisa y muy simple para poder determinar la tensión superficial de diferentes líquidos. Se basa en hacer gotear un líquido de densidad conocida a un caudal bajo desde un capilar que también tiene un radio conocido. Lo que vamos a graficar, o más bien la gráfica, lo que representa es, lo vamos a llamar teta en el eje de las X, que es radio entre volumen a la un tercio, y en el eje de las Y se encuentra phi. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular primero teta, vamos a proyectar su valor en la gráfica y de la gráfica lo vamos a trasladar al eje de las Y para leer su valor. Una vez que le damos el valor de phi, le, lo podemos entonces sustituir en la expresión de la tensión superficial para tener su valor. El primer problema nos menciona que se necesita obtener la tensión superficial de una solución 4.65 molar de etilxantato de potasio. En el experimento se registraron la masa de dos gotas consecutivas y se conoce la densidad y también se conoce el radio del capilar. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es anotar los datos, que es el radio, la densidad y una de las masas de una de las dos gotas. Eh, Procedemos a calcular teta, que es, recordemos, radio sobre volumen a la un tercio. Y también recordemos que volumen también puede ser calculado como masa entre densidad. Entonces, para calcularlo únicamente sustituimos los valores del radio entre la masa de la gota entre la densidad de la solución a la un tercio. Tenemos un valor de 0.9693. Este es un valor adimensional. Una vez que obtenemos ese valor de teta de 0.9693, que es prácticamente 0.97, intentamos proyectarlo del valor del eje de las X a la gráfica y donde intersecta, proyectarlo al eje de phi. En este caso se lee un valor de 1.65. Ese valor se sustituye en la fórmula para obtener la tensión superficial. Aquí hay que tener un poco de cuidado con las unidades porque tenemos que pasar la masa de la gota a kilogramos y el radio a metros. Esto para poder obtener kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, que son newtons. Estos gramos, con estos gramos se vuelven adimensionales y los metros pasan directo. Entonces, dimensionalmente nos queda newtons sobre metro. En este caso salió un valor de 0.05508 newtons por metro. Esto lo podemos también convertir a milinewtons y haciendo la conversión nos da un resultado de 55.08 milinewtons por metro. En este caso, pues te podría saltar, entre comillas, la conversión de kilogramos y de milinewtons porque literalmente estás multiplicando por un 1. Es 1000, entre 1000 es un 1. Entonces, si suponiendo que no, que omites esta conversión y esta conversión y dejas la masa de la gota en gramos, el resultado te va a dar directamente en milinewtons metro. Dimensionalmente es incorrecto, sin embargo, el cálculo es directo. Pero para evitarse confusiones y para ser mucho más formales, se necesita poner la conversión a kilogramos y a milinewtons.
Para la segunda gota, lo único que tenemos que cambiar es la masa de la gota. En este caso se registró una masa de 0.08509 gramos, que es bastante cercana a la anterior. Repetimos el cálculo de teta, recordando que el volumen es masa sobre densidad y únicamente elevándolo a un tercio. Entonces, para obtener teta es radio sobre la masa sobre la densidad a la un tercio y obtenemos un valor de 0.9696. Ese valor de 0.9696 nuevamente se tiene que proyectar del eje de las X a la gráfica y de la gráfica a phi. La verdad es que el 0.9696 es prácticamente 0.97 y en lo personal yo leo exactamente el mismo valor. Sin embargo, el autor menciona que no es el mismo valor, así que con la ayuda de un ojo biónico vamos a asumir que el valor de phi que se lee es de 1.6516. Esto es imposible ya que la resolución de esta gráfica no nos permite leer ese tipo de valores, pero asumamos que es ese valor. Entonces sustituimos nuevamente el valor de phi en la expresión y realizamos de nuevo la conversión de gramos a kilogramos para ser dimensionalmente correctos y de newtons por metro a milnewtons. En este caso obtenemos un valor de 55.06 milnewtons por metro. Para el tercer problema nos dice que se deja caer aluminio líquido, obviamente fundido, desde un tubo de acero inoxidable de 2 milímetros de diámetro a 700 grados Celsius. El peso de 10 gotas resultó ser de 3.34 gramos y necesitamos obtener la tensión superficial del aluminio a esta temperatura. Sabemos que la densidad del aluminio es de 2.7 gramos por centímetro cúbico. En este caso nos están dando el diámetro, así que hay que tener cuidado de no utilizarlo y utilizar el radio. Entonces convertimos el 2 milímetros a radio, que es 1 milímetro, y 1 milímetro a centímetros es 0.1 centímetros. Tenemos la densidad y tenemos la masa total de las 10 gotas. Entonces, para obtener el valor de una sola gota, pues dividimos el valor de las 10 gotas entre las 10 y nos da el valor de una sola gota. Volvemos a calcular el valor de teta como radio entre volumen a la un tercio y nos da un valor de 0.2. Ese valor de 0.2 se debe trasladar a la gráfica. Sin embargo, esta gráfica no tiene valores menores a 0.3. Entonces tenemos que asumir que el valor mínimo es 1.3 en el eje de las Y. En este caso no es 0, es 1.3. Y también debido a que no tenemos la función de la gráfica, no podemos estar adivinando valores. Así que tenemos que asumir el valor mínimo, 1.3. Este 1.3 nuevamente se sustituye en la expresión. Nuevamente hacemos la conversión de unidades y el análisis dimensional. Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado son newtons. Gramos y estos gramos se eliminan y los metros pasan directo. De newtons igual convertimos a milnewtons y obtenemos un valor de 677.9 milnewtons por metro. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.